La siguiente información fue extraída del libro Memorias de una nación en guerra, del autor, Reverendo José Ángel Hernández. He decidido compartirlo con ustedes debido a que hoy, 5 de marzo de 2014, es más que evidente que estas profecías están en pleno cumplimiento. Capítulo 57. En espera del cumplimiento. Ya una vez en nuestra casa, esperábamos el desenlace de toda la palabra profética que habíamos anunciado. Llegó el día de las elecciones y, como era de esperarse, basado en la revelación divina, Hugo Rafael Chávez Frías nuevamente queda electo presidente. Tal vez muchos llegaron a pensar que yo era un falso profeta debido a que el triunfo de Hugo Chávez indicaba que llegaría hasta el 2021, pero, para sorpresa del pueblo venezolano, en el mes de diciembre de ese mismo año 2012, el presidente electo, teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, anuncia su salida hacia Cuba con el propósito de someterse a una nueva operación, y como presintiendo su muerte, deja instrucciones claras en relación a su sucesor, el canciller Nicolás Maduro. Llegado el nuevo año, el día 7 de enero del 2013, convoqué a la congregación que pastoreamos a participar de 21 días de ayuno y de oración. El domingo 27, fecha en la cual culminaríamos los 21 días de ayuno, el Señor me habla diciéndome: la iglesia finaliza el ayuno hoy, sin embargo tú continuarás hasta los 40 días. Obedientemente cumplí mi dote y el 15 de febrero terminé los días señalados. El día 4 de marzo del 2013, el Señor habla nuevamente a mi vida diciéndome: vuelve a entrar en ayuno. Al recibir esta palabra, dudé que viniera de parte de Dios, debido a que, hacía 18 días había finalizado un ayuno largo, y en ningún momento me quería parecer a Moisés. El 5 de marzo, regresaba con mi esposa a la ciudad de Chicago, y entre la conversación que traíamos, le hice referencia a lo que el Señor me había declarado el día anterior, y le expresé mi incomprensión en relación con el asunto. A eso de las 5 de la tarde, recibo un mensaje de texto de parte del reverendo Emilio González, pastor de la iglesia Canaán en la ciudad de Tocuyito, Valencia, Venezuela. En el mensaje me decía que acababan de anunciar el fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías. Inmediatamente entendí que el ayuno sería de grande importancia para Dios, para la nación, y también para mí. Un gran dolor sentí en mi corazón a causa del fallecimiento del presidente, lo cual confirmaba la palabra profética que había anunciado en el mes de junio del 2012, cuando estuvimos en Venezuela. Detrás de ese mensaje de texto, entraron muchos más, no solamente de mi país, sino también de la Florida Central, de mis grandes amigos y hermanos, a quienes había puesto al tanto de todo el mensaje profético que Dios había entregado para Venezuela. Ellos me decían: se cumplió la palabra profética que nos mencionaste años atrás, que Chávez gobernaría 13 años y que no pasaría del 2013. Al día siguiente, el 6 de marzo, inicié el ayuno orando por Venezuela, por la iglesia, por el remanente de Dios y por el nacimiento de la nueva Venezuela, la cual, según Dios, nacerá envuelta en sangre. En todas mis oraciones le preguntaba al Señor por el tiempo que duraría el ayuno. El 11 de marzo, estando en mi trabajo, recibí la respuesta. A eso de las 10 de la mañana, le notifiqué a mi supervisor que debía usar el baño. Al sentarme en la poseta, me ocurrió algo insólito. Me quedé dormido, e inmediatamente comencé a soñar. En el sueño me encontraba en una habitación esperando a alguien. En ese instante llega el Señor Jesús y me dice: en 9 meses se forma la criatura en el vientre. Son 9 días. Un día por mes, y hoy es 12.
En el sueño entendí que eso tenía que ver con el proceso profético que vivía la nación. Y también con Nicolás Maduro y con el parto que experimentaría la vieja Venezuela. La Venezuela llena de pecado y corrupción, la cual sucumbiría para darle paso a la nueva Venezuela. Niña que nacerá envuelta en sangre, porque nacerá en medio de un conflicto incivil que la conducirá a un grande y poderoso avivamiento nunca visto en la historia de la Iglesia contemporánea. Al salir del sueño, me desperté asustado porque no sabía qué tiempo había transcurrido. Me levanté rápidamente y olvidando la necesidad por la que fui al baño, regresé a mi puesto de trabajo. Allí estuve en oración en busca de la interpretación. De forma rápida entendí que Nicolás Maduro sería ratificado en el poder, en el proceso electoral que se llevaría a cabo el 14 de abril. Pero que en su tiempo, el cual será corto, se suscitaría el nacimiento de la nueva Venezuela. Pero a su vez quedaba una interrogante, ¿por qué el Señor me dijo, hoy es 12, cuando en realidad era 11 de marzo? Llegué a la conclusión de que debía tomar en cuenta los 9 meses de embarazo a partir del mes de diciembre, fecha en la cual Nicolás Maduro quedó encargado de la presidencia. De ser correcta la interpretación que le di, el nacimiento debería estar ocurriendo en el mes de agosto del 2013. De todas maneras, la interpretación de esta parte de la visión se entenderá más claramente en su cumplimiento, pues recordemos el principio hermenéutico para la interpretación del mensaje profético, el cual sostiene que existen elementos de aparente contradicción los cuales alcanzarán la plena comprensión cuando el evento anunciado se cumpla. A los días compartí el sueño con varios ministros cristianos, entre ellos Jaime Botello, Ángel Hernández, Emilio González, entre otros. Algunos de ellos me preguntaban si había hablado con José Manuel Pérez o si había leído la palabra profética que se encontraba en la página web de su ministerio, a quienes les respondí negativamente. Consultando la página quedé sorprendido de la revelación, debido a la concordancia con lo que Dios me había revelado. Llamando a José Manuel confirmé directamente el asunto. Ante tal revelación, consideré de gran importancia presentar en este libro el contenido del mensaje, el cual copié textualmente de su página Brillo de Luz. Durante los últimos meses he recibido infinidad de cartas preguntándome respecto a alguna revelación recibida en lo referente a la situación de Venezuela, y qué dice el Señor respecto a su futuro. Primero que nada quiero agradecer a todo este grupo de hermanos por sus cartas. Me honra el solo hecho de que se me tome en cuenta como hombre de Dios. Creo, sin embargo, que Dios tiene la gran cualidad personal de la paciencia inherente a su carácter, y siempre espera el momento más adecuado para responder. Debido a ello, ningún hombre de Dios podría responder si no ha recibido primero una respuesta, que realmente pueda con toda seriedad decir que Dios se la ha dado. En mis años de ministerio he visto y oído a muchos jugar con tan delicado ministerio como lo es el ministerio profético. Dios siempre tiene un plan A, nunca necesita un plan B, y siempre revela sus planes a sus siervos los profetas en momentos estratégicos para su cabal entendimiento y trascendencia histórica. Durante los últimos meses he orado a Dios con gran pasión pidiendo una respuesta respecto a mi país Venezuela. Me he sentido preocupado y motivado a procurar la misma, debido a revelaciones personales en las que el Señor, de manera particular, me muestra lo próximo del fin del bolivarianismo en ese país. Una de las revelaciones que en los últimos días me impresionó grandemente, fue la recibida en días en que el pueblo de Venezuela esperaba saber respecto a la salud del presidente Chávez. Todavía no se sabía nada de su estado cuando el Señor me dijo una madrugada:
El león de los Babalaos ha sido herido y quitada su gloria. ¿Dónde están tus protectores en quien confiabas? Tu gloria con la que presumías ante los grandes de las naciones. Pues confiabas en tus pociones y en tus contras, tus altares y tus maestros espirituales. Quitada te es tu gloria. Tu reino te es cortado y detrás de ti solo quedará confusión y sangre. Tus ídolos no pudieron librarte y rechazaste mi mensaje con arrogancia y irreverente hipocresía. He aquí mi mano está contra la nación idólatra, la que hizo del hombre su ídolo y lo adoró como a Dios. Ay de la nación cuyo Dios no puede librarla. Porque días malos se avecinan. Angustia, hambre, llanto, clamor, di a tus muchos dioses que te salven. Clama a tus líderes que te libren. Desnuda con desnudez. Gritos de niños, clamor de ancianos. Los perros en las calles comen carne de hombres. Fuerte angustia. Corren de un lado a otro sin saber a dónde ir. Jehová ha olvidado, dijeron, no hay quien vea nuestra maldad, no hay quien juzgue. Por dinero se han vendido muchos de mis ministros. Buscaron gloria bajo la sombra de sus amigos políticos, se sintieron seguros y dijeron, ¿quién nos moverá? Mas así dice Jehová, he aquí mis ojos ven y mis oídos oyen, ¿a dónde escaparéis de mí? ¿A con qué visito a Venezuela? ¿A dónde escaparéis? Mientras meditaba, veía una manada de patos que volaban desordenadamente. Me pareció raro, pues nunca había visto tal cosa, tal desorden. Entonces me dijo el Señor: así será Venezuela. Correrán de aquí para allá sin líder, pues su líder no será líder. Sin dirección, en anarquía. Preguntarán y no habrá quien responda. Vestisteis de rojo a la nación y ahora se vestirá de sangre. Vestidos de blanco tus babalaos salían haciendo alarde, ahora se vestirán de luto. Arrepentíos. Arrepentíos y llorad. He aquí mi mano desde oriente a occidente. Al remanente les digo, clama. Clama con dolor y con lágrimas. Sus ojos verán cosas que jamás pensaron ver. Si soy yo tu confianza, clama a mí. ¿De dónde pedís socorro? Porque he aquí el socorro de los que confiaron en el hombre y fueron seducidos con sus muchas palabras y atraídos dijeron, debajo de sombra estaremos. Su socorro pereció y con él su esperanza. Confiad en mí. Santificaos y levantad mi bandera. Corred con ella. Cambiaré vuestras banderas rojas por banderas blancas y azules. No sin sangre será depurada la nación. Gran controversia. Traición. Traición. Gritarán, pero no habrá quien les oiga. Sordos estarán sus oídos pues no quisieron oírme, entonces oirán el sonido de la metralla. Pero la hora de tinieblas pasará. No temas. No libraré yo al íntegro. No daré paz al justo. Si por breve momento te estremezco, con gloria permanecerá sobre ti mi mano para bien. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Estas son palabras textuales de lo que me dijo el Señor ese día. Ante tal revelación, no sabía si publicarla o no. En oración, el Señor me indicó hacerlo en privado a cierto número de personas, y así lo hice. Las cartas no se hicieron esperar. Muchos me preguntaron por esto y su significado, a lo que respondí en privado a algunos con claridad. Chávez está muerto. Poco después el Señor se muestra a su siervo diciéndome: estudia la Cosiata. Es tiempo de revisar la historia. Esto es lo que sucederá en Venezuela. El tiempo es corto. La Cosiata volverá a suceder. Este es el principio del fin del bolivarianismo. Pero Señor, ¿cómo será esto? Dile a mi pueblo que estudie la Cosiata. Ante tales palabras quedaron muchas preguntas que el Señor ha ido contestando poco a poco.
El pasado 14 de abril del 2013, la noche de las elecciones en Venezuela, me acosté angustiado grandemente. Discutía con el Señor. ¿Hasta cuándo permitirás esto? ¿Y cuándo le darás libertad a mi país? En la madrugada me levanté muy compungido entre visiones y palabras que Dios me mostraba. Era como si todas ellas vinieran a una. Escenas de visiones del pasado venían también a mi mente, hasta que el Señor me habló. Levántate y escribe. Comienza un nuevo tiempo en Venezuela, y algunos querrán darle nombre y verlo como una secuencia del pasado. Pero no, será un nuevo momento. Porque para muerte surgió y no para vida. Cachorro de león querrá ser llamado, pero delante de él irán solo escorpiones con gran ponzoña. Muerte cual nunca antes. Principio del fin será. Y así será contado en la historia. De no se narrarán sus logros, ni sus muchos aciertos entre sus errores, pues para desgracia ha salido. Con su boca hablará grandes palabras, y será seguido primero por muchos pero rápido por pocos. Entonces usará la fuerza y todo el poder en su mano para perseguir a sus adversarios y derramará mucha sangre en poco tiempo, porque su tiempo será corto. Veo a muchos profetas levantarse para guiar al pueblo, pero poco pueblo les sigue y les escucha. Serán perseguidos y muchos de ellos asesinados. Veo mucho pueblo que se levanta. Grandes protestas. Protestas de miedo y angustia porque el tiempo del miedo y la angustia han llegado a Venezuela. Pero saldrán muchos jóvenes a las calles. Veo marchas gigantes. Veo a profetas que se levanta entre mucho pueblo pero guiado por hombres impíos alineados al gobierno. El corazón del pueblo será llevado lejos de las palabras de estos profetas, y solo muy poco pueblo creerá y seguirá a estos. Habrá trampas para ellos porque querrán callarlos y quitarlos de en medio. Habrá gran temor entre los del remanente. Se levantarán muchos impíos aún entre el ministerio cuyo compromiso no es con Dios ni con su obra sino con el gobierno, y por boca de estos serán entregados a muerte muchos de mi remanente. Habrá persecución por todas partes. No habrá seguridad en el gobierno, ni estabilidad. Entonces querrán hacerlo por la fuerza. Correrán una carrera contra el tiempo y perderán pues su tiempo será corto. Buscarán alianzas desesperadamente, pero algunos de sus aliados se irán y se harán declaraciones públicas contra estos, pero no lograrán volver a esas alianzas. Pocos aliados quedarán y serán solo los peores. Los que están puestos para desgracia y deshonra son los que quedarán. Este es el principio del fin del bolivarianismo en Venezuela, porque no lucharán con hombres sino que contra mí, dice el Señor. Y su fama será solo deshonra y su nombre será solo desgracia. Y nadie quedará que quiera ser llamado por el nombre de estos, porque no les será entregada gloria como a su antecesor, ni gracia ante el pueblo, sino que por vara tendrá amigos que no serán amigos. Recibirá traición tras traición, y no tendrá paz ni un solo día. Aún su rostro mostrará su ira y su angustia. Pues de ira y angustia será colmado. ¿No queda nadie que oiga? Pregunté en la visión. Pues veía que los profetas hablaban, pero la gente, con rabia se iba y no querían escuchar. Aún ministros y líderes cristianos. Y se me dijo: es que la mayoría sigue a ministros y líderes comprometidos con el gobierno. Veía cómo se alejaban de los mensajeros de Dios que llegaban para advertirles. Y el Señor me decía: entraré en juicio contra muchos líderes que han vendido su fe, y han vendido sus iglesias. Airado estoy contra ellos, pero, por amor del remanente, se levantará palabra de Dios por todas partes. Callarán a uno y se levantarán 5, y aunque en medio de gran hostilidad, hablarán y será perseguido el mensaje de estos, pues espada aguda habrá en sus bocas. Remanente de Dios, no tengas miedo. Dios ha escuchado tu clamor y por causa de ello su mano luchará esta batalla hasta concederle la libertad al país.
Clama. Dice el Señor. Clama como nunca. Porque habrá lágrimas. Gran llanto en mi pueblo. Preparaos para la respuesta histórica de este examen, que muchos ya han reprobado. Dije que limpiaría mis altares y lo veréis. Dije que os daría una nueva Venezuela y la veréis. Mas no sin sangre. Algunos me han preguntado cómo interpretar esto. Hay solo varias cosas que me gustaría decir al respecto, ya que considero seriamente que Dios las ha tratado conmigo. En primer lugar, es un hecho, el tiempo del bolivarianismo está contado y no será más en la forma y propuestas del chavismo venezolano. En segundo lugar, Dios está airado producto del movimiento idolátrico surgido de la muerte de Chávez y que aún estando este en vida, ya existía. En tercer lugar, Dios está airado con muchos ministros e iglesias que vendieron su fe por un puesto político o bandera política, y no guardaron su integridad delante de Dios. También sé que Dios entrará en juicio contra estos si no se arrepienten prontamente. Otro de los atenuantes es el espíritu de politiquería que entró a la iglesia dividiendo al pueblo y al ministerio, convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones y mentirosos. No me refiero a todos los ministros o iglesias, solo a aquellos que cayeron bajo este espíritu a todo lo largo y ancho del país. La actual situación del país es solo el principio del fin. La cosiata. Se luchará grandemente para mantener el espíritu de esta revolución, pero no podrán. En corto tiempo las banderas rojas solo serán un símbolo del pasado. Dios pondrá un espíritu de confusión sobre el liderazgo político y no podrán acertar en sus estrategias. Error tras error cometerán y será notorio. El poder cambiará de manos aunque no sin angustia y sangre. Se arrojará vergüenza sobre los hombres fuertes y su mancha se imprimirá con sangre. Correrán buscando consejos de otros líderes del exterior, pero todo será en vano, nada funcionará. Habrá un renacer del movimiento profético en Venezuela, aunque muchos de sus protagonistas del pasado no lo serán en el presente, pues, no solo no creen sino que se han hecho opuestos y adversarios. Resplandecerá un movimiento de unción genuina cual nunca antes en Venezuela. Se levantarán líderes con poder y unción del Espíritu Santo y la nación será conmovida cual nunca se ha visto. Muchos de los protagonistas serán ministros muy jóvenes. He visto en visiones como Dios los levanta en todo el país. La madrugada del día de las elecciones, las visiones me turbaban por largo rato. Aún visiones del pasado me sobrecogían turbando mi corazón. He orado a Dios pidiendo respuesta de cómo y cuándo escribir todas estas cosas. Las he enviado en privado a mucha gente, pero he sido movido por el Espíritu Santo a decirlas públicamente, muy en especial porque he entendido que no se dará mucho tiempo para su cumplimiento, y en segundo lugar por causa del remanente de Dios en Venezuela, el cual será perseguido y angustiado por un tiempo, y es necesario que reciba fortaleza de Dios, pues con claridad el Señor me ha indicado que Él mismo será provisto de fe y fortaleza para este momento. Un nuevo tiempo ha comenzado. Paraos y estad firmes y ved la salvación de Jehová. Indiscutiblemente, en ambas revelaciones se aprecia que el tiempo para Venezuela ha llegado. Por lo tanto, el remanente de Dios debe estar ya preparado para enfrentar lo que viene y recibir de manos del Señor el glorioso avivamiento. Y para aquellos que no creyeron y que aún no creen, es necesario que abran sus ojos para que vean la realidad espiritual que se vive a su alrededor. Y comiencen ya a prepararse espiritualmente. Reconcilien sus vidas con el Salvador. De ser necesario, pidan perdón y enrólense en el ejército de Jehová, quien será el único que alcanzará la victoria.